Lo primero es agradecerles que hayan dispuesto de su tiempo para compartir estos minutos con nosotros. Iniciamos hoy aquí un ciclo en la Real Sociedad Económica, que es un ciclo muy enraizado con esta entidad, puesto que esta entidad siempre se ha preocupado en sus 238 años de historia, digamos ya, básicamente por todo lo que significa el progreso y lo que significa el planteamiento de nuevas ideas que lleven al desarrollo de la isla. Ese fue el origen de la Real Sociedad Económica y esos principios son los que seguimos manteniendo. Una institución que nace a finales del 18, que nace con la Ilustración, somos una institución ilustrada y que por tanto esos valores de la Ilustración son los que pretendemos seguir manteniendo y fomentando. En esa línea se ha planteado este ciclo que hemos querido darle un título de futuro, el ciclo Canarias 2015-2019, coincidiendo obviamente con lo que va a ser los mandatos de los candidatos al gobierno de Canarias. Lo cierto es que las propuestas de ponentes las hicimos en el orden en el que los partidos fueron nombrando sus candidatos. El primero fue Coalición Canaria, proponiendo a don Fernando Clavijo, alcalde de La Laguna, y el segundo fue el Partido Socialista con doña Patricia Hernández, que nos acompaña. Y en ese mismo orden es en el que hemos ido citando. Después fue UPyD y quedan pendientes, el resto es una incógnita, porque la idea, como digo, era seguir dándoles cita una vez a la semana a cada uno de los candidatos, justo antes de que empezara el periodo electoral como el caso de don Fernando Clavijo no pudo ser por motivos de agenda, será el día 17 de marzo, y el siguiente, aprovecho ya y lo anuncio, será el candidato de UPyD que hoy nos acompaña aquí. Con nuestra ponente de hoy, doña Patricia Hernández, bueno, ha sido senadora en 2 legislaturas y diputada actualmente en la legislatura actual. Ella es santacruzera de nacimiento, gomera de ascendencia, lo digo porque hace alarde de ello, si no lo diría. Es una candidata, al igual que el conjunto de los candidatos que se conocen ahora del resto del partido, en una línea joven, en una línea de cambio de imagen, por lo menos. Y bueno, con un reto por delante, como el resto de los candidatos, que es el reto de resolver los graves problemas en los que está sumida Canarias, con una experiencia que trae desde Madrid, de pegarse allí en la oposición, es una singladura diferente, puesto que aquí obviamente el Partido Socialista gobierna en coalición, es una situación diferente, pero no por eso creo que sea menos interesante y menos divertida. Yo no quisiera extenderme más, yo creo que lo importante es escuchar a la candidata doña Patricia Hernández y si quiere la pido. Gracias, Jorge, es un placer para mí estar inaugurando esta sección, esta jornada, esta iniciativa que ha caracterizado siempre a la Real Sociedad Económica de Amigos del País, el diálogo constante con la sociedad y con, en este caso, con los candidatos a la presidencia del Gobierno de Canarias. Créanme que le doy mucha importancia a este acto. Pongo en valor tener la oportunidad de compartir ideas
económicas y sociales que llevamos en la candidatura de mi partido y que yo represento hoy. Es importante compartir estas ideas con ustedes porque como institución, permítanme la expresión, llevan más de 2 siglos promoviendo aires renovadores en la sociedad, con el objetivo común, el que compartimos, de progreso de todos y de todas, en el ámbito de la vida pública. A ese espíritu progresista es al que quiero apelar hoy. Canarias necesita un cambio urgente, y ustedes lo saben como yo. Nuestra salida de la crisis no dependerá de factores externos, como la bajada del petróleo o la devaluación del euro. No dependerá de que continúe la tensión en Oriente Medio para que siga la buena marcha del turismo. Ni siquiera de un cambio de relajación en las políticas de austeridad de la derecha europea. Todos estos factores permitirán recuperar transitoriamente el ritmo de crecimiento del PIB o del empleo, pero no es ni mucho menos la solución que Canarias y España necesitan, y ustedes lo saben mejor que yo. Miren, nuestro verdadero problema es que el modelo económico está agotado, pero no es solo el nuestro, el de Canarias, es también el de España, e incluso el de Europa, que durante tantos años nos ha permitido vivir de él, se encuentra agonizante, y solo unas honrosas excepciones, como los países nórdicos, han llegado a dar pasos muy adelante. Y la crisis que estamos atravesando no es más que la prueba de que llevamos 2 décadas en transición, como decía Gramsci, entre lo viejo que no acaba de morir y lo nuevo que no acaba de nacer. Nuestra salida de la crisis dependerá de la voluntad política y de la firme convicción de acabar con ella, impulsando desde las instituciones y las administraciones públicas un nuevo modelo económico. Sé que existe un amplio consenso en la sociedad canaria acerca de esta necesidad. Sé que llevamos décadas hablando de esto. Sé que he crecido escuchando esto, que tenemos que avanzar en las energías renovables, que tenemos que apostar por la investigación. Y me pregunto por qué no se ha superado. ¿Por qué no se han superado los escollos que no han permitido que lo hagamos en los últimos 20 años? ¿Será que las personas tendemos a agarrarnos a aquello que ya conocemos sencillamente por el miedo a lo desconocido? No lo sé. Queridos amigos y amigas, pero sin duda esta fue la razón por la que me presenté a las primarias para revalidar mi candidatura a la presidencia del gobierno canario y desde allí impulsar todos los cambios pertinentes para que un nuevo modelo económico y social vea la luz en Canarias. Como saben, yo no puedo hacerlo sola. Yo puedo impulsarlo, puedo liderarlo, pero sin ustedes, sin empresarios, sin sindicatos, sin trabajadores y trabajadoras, sin agentes sociales, ni el más fuerte de los gobiernos podría hacerlo. El momento al que nos enfrentamos es difícil, pero también es apasionante. Nos convierte en protagonistas de nuestra historia, en responsables de lo que sucede en el futuro. El futuro este no está escrito en las estrellas, como suelo decir, ni es una deriva irremediable del pasado. El futuro se construye en el presente. El futuro se construye en el hoy. No será fácil, porque las transformaciones siempre son dolorosas. Aunque a estas alturas, permítame que les diga, dudo que el dolor sea más fuerte que el que nos provoca la estructura que tenemos ahora, con un 35,5% de nuestra población en riesgo de pobreza, según el informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, publicado hace tan solo un mes, y que analiza, como saben, la evolución del indicador AROPE, que combina renta, acceso al consumo y empleo. 752.131 canarios en esta situación, con una tasa de riesgo de pobreza según el INE del 28,4%, con un desempleo por encima del 30%, con sueldos que nos hacen anhelar el mileurismo, con 1 de cada 3 trabajadores cobrando menos del salario mínimo interprofesional, con 1 de cada 2 trabajadores y trabajadoras cobrando menos de 980 euros. Nada será más doloroso. Ha llegado la hora de matar el dragón, así lo decía Amelia Bautista. La hora de llegar a las ventanas, abrirlas o romperlas. Dejar que entren la luz, la lluvia, el viento y todo lo que estaba retenido tras los cristales. La historia de Canarias, la más reciente, la de los últimos 60 años de nuestro modelo económico, es una historia con 2 etapas, muy marcadas, muy diferenciadas. Canarias partía en 1955 de una situación de subdesarrollo,
con escasa capitalización pública y privada y unos niveles de analfabetismo notables, siendo generosa. En los 40 años siguientes se vivió una transformación sin precedentes que llevó al archipiélago a apoderarse dentro del grupo de economías más desarrolladas del planeta. Fue una economía que creció al abrigo de las inversiones en capital, en construcciones, en infraestructura y en la extensión de la educación obligatoria, obteniendo crecimientos de la productividad muy importantes, que nos permitieron progresar, nuestras empresas, mejorar nuestros salarios, mejorar salarios de trabajadores y trabajadoras y nuestra calidad de vida. Este importante crecimiento permitió crear una administración pública más fuerte y un estado de bienestar con la llegada de la democracia. El aparato institucional canario creó un régimen económico y fiscal en 1972 ideado para reforzar este modelo de crecimiento. En esta etapa, sin embargo, se detuvo a principios o mediados de los años 90. Los factores que consiguieron que las islas progresaran de forma tan vertiginosa, notable, dejaron de tener efecto. Primero, porque ya habían agotado su camino. Y segundo, porque el mundo, en un proceso de globalización, cambió radicalmente en lo económico. Otros se reinventaron, otros tomaron otro camino. Y es evidente que incluso dentro de España podemos poner ejemplos como el País Vasco, que aprovecharon la reconversión industrial para apostar en la energía limpia, en la investigación, en el desarrollo, en la innovación. Y hoy, en una crisis tan profunda, tienen niveles de desempleo que ya quisiéramos para nosotros. Y niveles de sueldo que ya quisiéramos para nosotros. Desde entonces, Canarias se enfrenta a la perplejidad de no comprender por qué lo que resultó tan eficaz en el pasado le está llevando a un estancamiento, incluso a un ligero retroceso en su nivel de progreso económico. Ahora las islas, lo hemos visto, tienen un modelo económico débil, generador de desigualdades. Producimos poco y lo que producimos está mal repartido porque las inversiones en capital, construcciones e infraestructuras ya no son efectivas y en muchas ocasiones, han acabado despertando el apetito especulativo. En la situación actual, basar la producción de riqueza en las inversiones del capital, en la acumulación de este, genera tremendas desigualdades. Y la desigualdad, ya lo reconocen todos, o mejor debería decir casi todos, es ineficiente. Las consecuencias son obvias: baja productividad, aumento del desempleo, bajos salarios y raquitismo fiscal. Y mucho sufrimiento. Cuando se apuesta por un modelo obsoleto, basado en el capital y la especulación, y no en el valor que generan las personas, es el propio modelo el que impide que sean estas las que produzcan valor. Y si el trabajo de una persona produce bajo valor por hora trabajada, es evidente que su remuneración, su sueldo, será también escaso. Pero es que además sumamos una reforma laboral, unas políticas que han utilizado la crisis para implantar su modelo ideológico, el de retirar el estado de bienestar, el que cada uno se defienda solo e individualmente, el de atacar la negociación colectiva, el de precarizar el empleo, que tiene como consecuencia que hoy, según datos de Exceltur, tengamos más turistas que en 2008 y sin embargo 42.000 empleos menos. Y una devaluación salarial que es más grave en Canarias, porque partíamos de sueldos mucho más bajos. Aprovechan la crisis para recortar nuestros derechos, para empobrecer, sin haber resuelto ninguno de los problemas de la economía española. A mí me lo dijeron mis padres, mis abuelos. Teníamos un pacto intergeneracional. Si estudiábamos, si nos esforzábamos, tendríamos un buen trabajo, con un sueldo que nos diera para vivir, para pagar la vivienda, la luz, el agua, incluso el coche, y la gasolina para el seguro. Quizás irnos de vacaciones una semana a otra isla o a la península. Un pacto que está roto, que pretendemos recuperar, también con los mayores, a los que les prometimos muchas cosas, que ahora les tocaba descansar, que no se preocuparan si se ponían enfermos, que nosotros nos ocupábamos de eso, y que sus hijos también tendrían, con su esfuerzo, con su dedicación, su vida asegurada. Roto, con 20 años no se tiene trabajo,
Con 30 años se sueña con ser meleurista. Con 40 años se es falso autónomo. Con 50 años se tiene un miedo cada vez creciente a que te despidan y no te dé pagar la pensión. Y con 60 años malvives con tu pensión. Y si eres mujer, divídelo por dos. Jóvenes a los que se les ofrece paro, precariedad laboral o exilio. Roto el pacto en el que basamos nuestro crecimiento en el mérito, la capacidad, el esfuerzo, la solidaridad. No nos vamos a resignar a tener un futuro peor que nuestro pasado. No es incompatible economía y bienestar. No, las personas no estamos al servicio de la economía. Es la economía la que tiene que estar al servicio de las personas. Las personas no estamos al servicio de las estadísticas. Las estadísticas están para mejorar la vida de las personas. No es mentira que sea imposible un desarrollo económico y el empleo de calidad. Es mentira que tengamos que elegir entre economía o salud, entre economía y estado de bienestar. Es mentira, no nos vamos a resignar. Es mentira que tenemos que elegir entre un empleo digno y un empleo. Es incompatible, es mentira que sea incompatible crear empleo con sueldos que nos den para llegar a fin de mes. Y esto es basado en un diagnóstico que sabemos que es falso, que fue el estado de bienestar el que nos llevó a la crisis. Cuando resulta que cuando estalló la crisis, este país tenía superado. Pretenden que nos conformemos, que aceptemos que esto es lo que hay. No es la crisis, es su aspiración ideológica. No es la lucha contra la crisis, es la excusa. Abandonar a la clase media y trabajadora. Pobres, estamos creando pobres. Todo forma parte de un círculo vicioso que ya cansa y es necesario romper. Señores, señoras, nos hemos quedado atrapados, atascados en nuestro modelo productivo, empeorado por las acciones del gobierno de España. Pero estamos a tiempo de cambiar, debemos cambiarlo. Hoy tenemos una nueva oportunidad para conseguir una Canarias más igualitaria y más próspera. Una Canarias con capacidad de crecimiento, y eso es lo que me gustaría compartir con ustedes. Abordar una agenda de recuperación justa, con el salto de modernización que llevamos necesitando años y años. El nuevo modelo económico por el que apostamos en el Partido Socialista pasa por cambiar el modelo productivo actual. Porque esta es la única forma que conocemos para poder diseñar un modelo social que esté a la altura de lo que merecen nuestros ciudadanos y ciudadanas. ¿Esto significa romper con los sectores establecidos? ¿Con la industria, con la construcción, con el turismo? Ni mucho menos. Al revés, tenemos que apoyarnos en ellos para seguir progresando. El nuevo modelo productivo, como habrán podido intuir, debe cambiar la creación de riqueza del capital por la creación de valor a través de las personas. Me refiero al valor que genera el talento. Este modelo se basa en 3 pilares: la formación, la inversión en activos intangibles e innovación. Y para empezar invirtiendo en formación, si no somos firmes a la hora de primar la inversión en la formación de las personas, difícilmente podemos crear un modelo productivo basado en el conocimiento. Es urgente reforzar el gasto educativo y en eso ha estado nuestro gobierno. Por ejemplo, marcando un mínimo de inversión en educación para el futuro en la ley de educación. Me refiero, evidentemente, al gobierno de Canarias, que ha ido contracorriente del gobierno de España. Continuamos la inversión en activos intangibles, en software y diseño. Son estos activos intangibles los que hoy están provocando el crecimiento de los mercados internacionales. Es imprescindible subirse a ese tren. Y por último, invertir en innovación, en I más D más I, concepto que hemos repetido hasta vaciarlo de contenido, porque nunca nos hemos tomado en serio. Debemos invertir en innovación tecnológica y no tecnológica. Aprender a hacer las cosas y prestar los servicios de forma diferente, para que puedan venderse más caros, para que nos aporten mayor valor. Nuestro objetivo, lo que pretendemos con este cambio, es aumentar la productividad y la competitividad. Pero la competitividad no es, como pretende la derecha europea, como pretende Rajoy, devaluar el país para hacerlo atractivo con mano de obra barata. Como pretende Rajoy ser la China de Europa. La competitividad de una región, según el Instituto de Lausana, se basa en la creación de valor de las empresas que propicien mayores estándares de prosperidad para sus ciudadanos y ciudadanas.
La competitividad que queremos, de la que hablamos, hace referencia al conjunto de políticas que condicionan la capacidad de una región de Canarias para crear un entorno favorecedor de la creación de valor de sus empresas que propicie estándares de prosperidad para sus ciudadanos y ciudadanas. Por lo tanto, son las empresas y las personas las que las conforman, incluidos también los trabajadores y trabajadoras, las que crean valor. Es el Gobierno de Canarias el responsable de crear un entorno que favorezca el desarrollo de la actividad de sus empresas. Esta idea es clave bajo mi punto de vista, bajo nuestro punto de vista, porque no queremos ser un gobierno empresario o manipulador de la actividad económica, ni por supuesto un gobierno que deje de hacer libremente sin intervenir, como otros proponen. Aspiro a liderar un gobierno que crea las condiciones y las capacidades para que actúen adecuadamente las empresas y las personas. Con estos modelos crearemos más empleo, pero un empleo más sólido. Sentaremos las bases para que puedan crecer los salarios, permitiremos la creación de nuevas empresas y, por último, resolveremos los problemas de raquitismo fiscal. Es evidente que con bajo salario, con el paro disparado, los impuestos exprimen a la clase media y trabajadora y los ingresos fiscales siempre son insuficientes. Cuando las desigualdades se acentúan, la pobreza aumenta, los sacrificios se focalizan en quienes peor lo van a llevar, en quienes peor lo pueden llevar. Y la falta de recursos públicos es sinónimo de menos oportunidades de inversión. Ya está bien del que el peso lo soporte los de siempre. Tenemos que recaudar más, pero no aumentando los impuestos, sino aumentando el número de empresas capaces de pagar impuestos y con un sistema fiscal justo. Esto es imprescindible para invertir en formación, en dependencia, en sanidad, en infraestructura, para alcanzar la sociedad que perseguimos, con unas administraciones que permitan que la sociedad en su conjunto se beneficie de la creación de valor del nuevo sistema productivo. Voy a insistir en esta idea, no para acumular riqueza, sino para que la sociedad en su conjunto se beneficie de la creación de valor del nuevo sistema productivo y que esa riqueza no se quede en las mismas manos. Crecer sí, por supuesto, y desarrollarnos. Crecer no a lomos de la precariedad y la pobreza de los trabajadores y las trabajadoras. En definitiva, crecer para poder articular el modelo social que las canarias y los canarios se merecen, que mis abuelos y mis abuelas se merecen, que mis padres y mi madre se merecen, que mis hijos se merecen. Se preguntarán cómo vamos a hacer posible este cambio de modelo, cómo vamos a luchar contra la precariedad y la desigualdad que este modelo está generando. Los socialistas canarios, las socialistas canarias, hemos estado trabajando para definir un paquete concreto de medidas, pensando con la única finalidad en los procesos de innovación de la economía. Algunas de las personas que están trabajando en este programa y que me están ayudando en este enorme reto, las tienen aquí entre ustedes, tengo la enorme alegría de identificarlos hoy entre el público. Así que voy a enumerarle algunas, no voy a enumerarle todas, porque nos hemos propuesto, no quiero aburrirles demasiado, pero sí puedo adelantarles las principales. La primera, identificar con precisión una estrategia de desarrollo económico que coordine y oriente, bajo mi supervisión directa, la acción de todos los centros directivos del gobierno hacia los objetivos del cambio de modelo económico. Señoras y señores, el gobierno de Canarias lleva muchos años huérfano de un consejero de economía, solo ha tenido el consejero de Hacienda. Hasta ahora, segundo punto, los incentivos han estado abiertos a cualquier tipo de inversión y sin embargo hemos repetido una y otra vez lo que siempre hacíamos. No fuimos capaces de arriesgarnos ni una pizca y seguimos repitiendo lo que siempre hacíamos, lo que hacíamos muy bien, pero no nos arriesgamos. Tenemos que revisar estos incentivos para que los empresarios, para que las empresarias se animen a apostar por elementos nuevos que son beneficiosos, tanto para ellos y ellas, como para la sociedad en su conjunto. Tercer lugar, de dentro de este marco de incentivos del régimen económico y fiscal tiene, por supuesto, una enorme importancia, un protagonismo especial. A pesar de su reciente reforma, considero que el REF fiscal debe incluir también incentivos específicos en la inversión en formación.
apoyando incentivos fiscales la contratación de personas de alta cualificación. Quizás los que se fueron, quizás los que están a punto de irse, de hacer las maletas y irse, a pesar de la inversión que todos y todas hemos hecho en ello. Así como incluir incentivos en el IRPF para conseguir un REF más social. En cuarto lugar, defenderemos la inclusión de una deducción que lleve a transferir el beneficio de las empresas a los trabajadores y trabajadoras. Voy a repetirme. Defenderemos que haya una deducción a las empresas que repartan sus beneficios entre trabajadoras y trabajadoras a través de sistemas, a través de medición de sistemas de productividad, es decir, no en el global, sino los trabajadores y trabajadoras que cumplan un objetivo. ¿Esto qué va a hacer? Que se impulse en la negociación colectiva, sistemas de valoración de esa productividad. Y me acompaña Laureano, y en su dirección general han hecho un estudio, y el 85% de las empresas de Canarias, esto es así, el 85% de las empresas de Canarias no sabe por qué crece, ni cuánto crece, ni sobre qué crece, ni qué trabajadores son más productivos, ni qué deberían vender más o producir más para seguir avanzando. Bien, fíjense lo que les estoy diciendo. En principio esta deducción no iría a lomos del empresario, así que no habría ningún problema, estarían dispuestos a hacerlo, se trata de una deducción, se lo podrían deducir, pero sería muy importante para la economía canaria, por supuesto también para los trabajadores y las trabajadoras, y por una transferencia de capital, para que esta riqueza llegue a todos y todas. Una siguiente medida, reforzar y apostar por los grandes centros de investigación. Otra más. Es urgente también identificar y acelerar proyectos de colaboración público-privada en materia de economía del conocimiento y apoyar financieramente desde el gobierno su puesta en funcionamiento de forma inmediata. La economía verde. No voy a enredarme nada en esto, porque ya hemos escuchado demasiado y no quiero que se vacíe en contenido, simplemente un dato. No puede ser que se esté generando el 30% de las energías renovables, el 30% de la energía de energías renovables en la península, y aquí estemos por debajo del 10, holgadamente por debajo del 10. Otra más. Reforzaremos el gasto educativo, es decir, profundizaremos en las políticas de reducción del abandono escolar que tan buenos resultados está dando, así como la puesta en marcha de un programa de becas para que ningún estudiante tenga que abandonar sus estudios. En este caso, luchando contra corriente y luchando contra él. Esta es la política que ha seguido el gobierno en esta legislatura, fijando el mínimo de inversión en la ley, pero debemos seguir avanzando y profundizando en esto. Además, revisaremos en profundidad las políticas activas de empleo de la comunidad, evaluando cada una de ellas y potenciando aquellas que están dando mejores resultados. Esto, desde luego, estamos hablando de cambios a largo plazo, pero tenemos que hacer algo de forma inmediata, porque la gente es hoy cuando está en paro, porque la gente es hoy cuando tiene que pagar su factura. Y diseñaremos durante los 3 primeros meses de gobierno un plan de reactivación de la economía. Es evidente que nos apoyaremos en el plan Juncker, con el cambio de estrategia de la Unión Europea, pero también es evidente que tenemos que hacer algo más para paliar los graves efectos que está teniendo la recesión actual y que incluirá, entre otras cuestiones, la revisión del actual sistema de financiación autonómico en el que Canarias se queda atrás y la negociación urgente del REF económico y la revisión de la política fiscal autonómica. ¿Para qué? Me voy a proponer hacer un plan de rehabilitación de eficiencia energética de las administraciones para que las personas, los trabajadores y trabajadoras que vienen del sector de la construcción aprendan, se reciclen y además de eso tengan pues un empleo en los meses posteriores, pero además de eso aprendan en energías renovables.